Así que ya partamos de lleno, a nosotros nos gusta ser bien puntuales, así que con eso les doy la bienvenida a todas las personas. Esto está siendo grabado, así que también le doy la bienvenida y las gracias a todos quienes lo están viendo repetido por YouTube. El día de hoy estamos recibiendo a Irene Corre... creo que puse el equivocado, es Corredoira. Corredoira. Hice mal el apellido y mal el nombre del título, porque si ven dice biomagnetismo y no magnetismo. Ay, pero es Irene Corredoira y vamos a estar hablando entonces hoy día biomagnetismo y que tiene una bajada interesante que es para el alma. Yo antes de darte la palabra, Irene, y pedirte también que te introduzcas para quienes no te conocen aún, quería contar de que yo tuve una experiencia y conocí a Irene, me la recomendó Ani Rivera, a quien muchos de ustedes ya conocen, quien también va a estar siendo panelista durante julio, así que para los que la echaban de menos, me dijo, anda a ver a Irene porque me surgió un tema médico que yo sin pensarlo dos veces fui al doctor tradicional y el doctor de nuevo, sin pensarlo dos veces, me mandó al cirujano a sacarme, a extirparme este pequeño tumor que yo tenía. Y en eso yo estaba como modo automático y justo me pasó que entre el miércoles y jueves, que era mi cirugía, era poco invasivo, pero cirugía al fin y al cabo, me fui a juntar con Ani, fue en la semana en la que estuve en Chile. Y Ani me dice, Seba, no te digo que no lo hagas, pero antes por lo menos anda a ver a Irene, anda a ver a Irene. Y fui a ver a Irene, yo nunca había hecho, sí, había hecho biomagnetismo, pero nunca había tenido una experiencia como la que tuve con Irene, que es un biomagnetismo para el alma, literalmente, porque ahora Irene nos va a explicar cuál es su metodología, cómo ella trabaja, que es tan fascinante, y después tal vez al final les dejo ahí, les voy a contar parte de mi testimonio, de qué fue lo que viví en esas 3 sesiones tan hermosas. Así que Irene Corredoira, bienvenidísima al Seminario de Espirituales. Esa vez en diciembre del 2020 te había hecho la invitación. Imagínate, estamos a casi fines de junio y por fin ya estamos aquí. Los que puedan prender su cámara se agradece mucho, así eso ayuda al charlista para conectarse más. Y démosle, Irene, muy bienvenida, una introducción y ahí empezamos con las preguntas. Muchas gracias por la invitación y bueno, la verdad que me demoré harto en venir, es cierto, porque soy muy desordenada y para ordenar mis ideas y hacerte como una presentación me complicaba un poco. Me es difícil explicar lo que yo hago, si tengo que dar bases muy científicas. Y voy a explicar esto. Uh -huh. Yo hace muchos años atrás, en el año 2004 más o menos, tuve un cáncer en la tiroides y que al igual que ti me iban a extirpar, me iban a hacer una serie de trámites. Y por esas cosas del universo del destino, se me aparece una persona ligada a ese trabajo que yo tenía entonces, que era publicidad, y me dice, oye, voy a llevar a mi mamá a ver su cáncer con un biomagnetista, que me dijeron que eso eliminaba el cáncer, y yo sentí que eso era como un llamado. Me conecté con esta persona me presenta los imanes, el biomagnetismo, del cual me hace terapias e insiste en que yo debiera estudiar biomagnetismo con el doctor Goiz, que es el padre del biomagnetismo. Eh, Curiosamente, todas las protuberancias que yo tenía aquí desaparecieron en 3 sesiones, y en ese tiempo yo tenía una pareja que era bioquímico, que le interesó el tema del biomagnetismo y se metió al curso cuando vino el doctor Goiz. Ahí yo tengo conexión con los imanes, mi cuerpo cambió con eso, me metí en un tiempo después a estudiar con el doctor Goiz, que vino a Chile, hice los cursos con él, y chiquilla, chiquillo, no entendí nada. Para mí era chino, mandarín, no entendí absolutamente nada. Hasta que empiezo a practicarlo, y en alguna práctica donde voy a un curso de bioenergética con el doctor Goiz, el doctor Goiz presenta un video donde él le está haciendo el curso, el mismo que yo había ido, que no había entendido nada, a unos nativos ecuatorianos que apenas sabían leer y escribir. Y vi cómo estos nativos ecuatorianos sanaban a su tribu a través de los imanes. Y ahí sí entré por un canal que tenía que ver con más los canales energéticos para poder entender lo que yo hacía en el cuerpo físico. Descubro
algo que los grandes científicos de la época hoy lo saben y lo hablan a viva voz, que tiene que ver con el cuerpo físico como un campo de resonancia de todos los otros cuerpos que nos contienen, que son cuerpos más sutiles y otros no tanto, como los cuerpos energéticos, cuerpos mentales, cuerpos emocionales, hasta llegar a la bioquímica del cuerpo físico, que es el sagrado vehículo, el sagrado espacio que contiene nuestra energía, nuestra alma, nuestro espíritu. Y ahí entonces mi trabajo con biomagnetismo, que sí, soy muy goiciana, soy muy rígida con las metodologías del doctor Goiz, sin embargo entro en un canal donde él es mi maestro, que murió este año hace poquito, Wow, murió viejito. qué bueno. Es que a veces es lindo ponerle imagen a los nombres, Sí, aunque no oh, los conozcamos, por eso quería ponerlo. mi doctor Goiz, hermoso. Y magnífico es lo que descubre, ¿no? Y bueno, la base del biomagnetismo es física, no es energética, es una base muy, muy científica que tiene relación con campos magnéticos que se hacen con un par de imanes, polo positivo, polo negativo, y se hacen campos magnéticos en el cuerpo, él le puso par biomagnético, se hace un campo magnético en el cuerpo que va empujando el pH del cuerpo a través de esta carga a equilibrarse. Básicamente, las bacterias, virus, hongos y parásitos que nos habitan, que son patógenos, habitan en zonas del cuerpo que están con su pH alterado y al poner los imanes, las cargas se empujan y se equilibran. Y entonces, en castellano simple, las cargas de polo negativo y positivo de los imanes lo que hacen es equilibrar el pH del cuerpo para eliminar el hábitat de bacterias, virus, hongos y parásitos. Y desde esa perspectiva, que es netamente bioquímica, el biomagnetismo cura enfermedades que vienen basadas en microorganismos patógenos. Equilibra dolores, molestias, inflamaciones y otras cosas más en el cuerpo. Ahora, ¿por qué mi terapia va más hacia el alma? Porque precisamente, por lo que hablábamos, el campo del cuerpo físico, que es un campo de resonancia de otros ámbitos que nos afectan, que terminan en el cuerpo físico, nos van mostrando a través de órganos, eh, sistemas nerviosos, sistema inmunológico, sistemas urinarios, sistemas digestivos, todos los sistemas del cuerpo reaccionan a emociones, a pensamientos o percepciones. Voy a darles un ejemplo. Les voy a pedir a todos que 2 minutos, 1 minuto menos, cierren los ojos y se imaginen que en su mano derecha tienen la mitad de un limón muy ácido y jugoso. Solo imaginen que en la mano derecha hay un limón ácido y jugoso. Y entonces le vas a pasar la lengua a ese limón. Es muy probable que a todos les haya pasado que se activan las glándulas salivales, que como que sienten ahí, bien, no hay un limón, pero tu cuerpo no lo sabe. La bioquímica de tu cuerpo está reaccionando a una creencia, a un pensamiento, a una percepción. Los grandes maestros Joe Dispenza, Breck Braden, el doctor Lipton, hablan de cómo tus creencias van mostrándote un camino bioquímico en el cuerpo. Y desde esa perspectiva es que entramos directamente a una microbiología, una bioquímica que tiene un enlace con tus creencias, con tus emociones. Y desde ahí entonces podemos ir metiéndonos a por qué o para qué hay una patología en tu cuerpo, qué te está diciendo y cómo podemos ir traduciendo, que ya no es un chino mandarín, sino que es el idioma del cuerpo, que es en el fondo lo que yo en todos estos años de experiencia desde el 2004 que conozco los imanes, 2007 que empiezo los cursos, empiezo yo a desarrollar. Por ahí vamos, Cevita. Buenísimo, Irene. ¿Nos podría contar un poco, entonces vamos para atrás? Está trabajando en publicidad, dijiste, ¿no?
¿Cómo ocurre, tal vez si te puedes remontar a ese periodo de transición de salir de tu vida más tradicional y luego empezar a ejercer una disciplina que era nueva para ti? Mira, fue bien mágico, la verdad. Es como que me hubieran empujado a este camino. Primero porque yo tenía mucho miedo de operarme y de entrar en el diálogo de un cáncer, porque de pronto yo fui a verme unas cosas que tenía acá y aparentemente aparezco con un cáncer y no sabía cómo explicarle esto a mi familia, a mi madre en ese tiempo que estaba muy sanita de su cabeza. Era muy duro hablar de un cáncer. Y cuando estoy en esta disyuntiva me aparece la información del biomagnetismo. Y no tuve que contarle a nadie de mi familia que yo tuve un cáncer en la tiroides, porque los imanes me sanan. Ahora, en ese tiempo pasa que yo trabajaba en una agencia, era la coordinadora general de una agencia. Gracias a esta enfermedad yo dejo ese trabajo y voy a trabajar con otro colega que se metía más en otra área tenía que ver con casting, y entro con él a trabajar, quien me empujó literalmente, porque fue y me pagó los cursos con el doctor Gois para que yo estudiara el biomagnetismo. Me obligó, debo decirlo, hasta el día de hoy lo tengo que atender gratis, porque gracias a él yo soy biomagnetista. Eh, y cuando yo empiezo a hacer la práctica, solo tenía una hora para hacer esa práctica en el día, y era al final del día cuando yo terminaba mi trabajo. Y cuando alguien me llamaba para pedirme una hora, yo siempre tenía una sola hora, que era a esa hora. Los trabajos empezaron a bajar, entonces yo empecé a subir en vez de una hora a 2 horas. Y de pronto me vi que tenía más pacientes que trabajo. Wow. Y cuando vengo a entender que si yo seguía trabajando con mi compañero Julián, él se iba a quedar en la ruina, porque esto tenía más bien que ver conmigo. Renuncié a ese trabajo, a él le volvieron los trabajos y yo me quedé haciendo aproximadamente 10 pacientes diarios cuando hacía la práctica. Wow. En algún momento me dio la idea de que era una locura cuando fui a un seminario de biomagnetistas y todos hablaban de la cantidad de pacientes que hacían, y yo me di cuenta que yo me estaba volviendo loca, que hacía 10 pacientes diarios. Empecé como a regular un poco mi trabajo y hice una práctica muy larga, muy maravillosa, hasta que empiezo a entender que se canaliza información y que hay que darle un poco más de espacio también al trabajo personal de uno para poder hacer esta pega. Por ahí fue. Perfecto. Y ya ahora en el momento presente es como se va a, o sea, a ver, y nos puedes ayudar a entender más del biomagnetismo, pero llevas tantos años de experiencia, vas aprendiendo cada vez más. ¿Qué es lo que aprendes como de la parte de la ciencia, desde la experiencia de los pacientes? ¿Cómo uno se va desarrollando más todavía en esta área o en esta disciplina? Mira, la verdad es que lo que se desarrolla más tiene que ver con, nosotros tenemos dos mentes, ¿no? La mente intuitiva y la mente racional. Se aprende más a desarrollar la mente intuitiva, a esto que se llama el diálogo de la energía que habita cada célula del ser humano, que tiene que ver con tu individualización. Esto es, imagínate que somos todos un océano, somos un mismo océano, y cada uno de nosotros es un pequeño frasquito de agua de este océano. Esa individualización de este océano, que somos cada uno nosotros dentro de este cuerpo físico, lleva experiencias, cuerpos de dolor, lleva historia que hace que yo no sea el océano, pero sí sea una individualización del océano, un pequeño frasquito de esto, pero tenga mi propia historia. Cuando uno desarrolla la mente intuitiva, puedes ir a individualizar, es decir, a mirar tu propia experiencia enfocada dentro de tu cuerpo físico, manifestándose desde ahí. Y el desarrollo del día a día y de cada paciente tiene que ver con cómo escucho al cuerpo físico. Esto dice, cuando yo me encuentro contigo en la calle y te digo, hola Seba, ¿cómo estás? Bien, tenés que estar, pues. ¿Cómo está tu hijo? Regio, tiene que estar. Escucharte tiene que ver con, hola Seba, ¿cómo estás? Y dejar que tú me respondas. Frente a eso hay
un protocolo o un desarrollo de preguntas para poder recibir respuestas. A través de la bioenergética, entras al cuerpo físico con un protocolo de preguntas. Y con ese protocolo, entonces vamos recibiendo respuestas del cuerpo. Y esto se hace gracias a un trabajo de bioenergética, donde entras a este campo cuántico o campo unificado, sacas esta experiencia única que eres tú como experiencia humana y entras en cada célula del cuerpo que contiene, que es la vasija sagrada de esa experiencia para poder conversar. Y desde ahí entonces lo que desarrollas es la mente intuitiva, porque hay un protocolo de preguntas, hay un procedimiento de trabajo para poder ir integrando todas las áreas que componen tu cuerpo, que incluyen aquellas áreas que trae tu alma y que se encarnan cuando llegas a este mundo, como trabajos que tú tienes que desarrollar para poder ir avanzando en este camino de la conciencia evolutivo, ¿no? Irene, yo creo que cada vez para menos es difícil de aceptar y entender de que el biomagnetismo funciona y que es algo científico. Pero yo sé que acá a muchos más les cuesta, y hasta a mí, yo creo, pero me cuesta entenderlo de manera racional, cómo el biomagnetismo puede funcionar a distancia. ¿Nos podrías explicar un poco cómo funciona el biomagnetismo a distancia? Lo mismo, absolutamente lo mismo que cómo te funciona un BTR o un multicanal. Tienes un televisor donde puedes conectar con muchos canales. Bueno, nosotros tenemos una persona, yo trabajo con Jimena Peña, que anda por ahí, que la vi, que es el canal, que es el cuerpo físico que hace de televisor. Y entonces vas a este campo unificado, sacas la experiencia, por ejemplo, en este caso del Seba Al-Bagli, voy a buscarte y te pongo individualizado en ese cuerpo físico, a través de la bioenergética. Vas a buscarlo, lo pones aquí y trabajas desde un cuerpo que no es el tuyo para tu cuerpo, trabajando desde el concepto del campo unificado, donde todos somos parte de este océano, ya no, hay una individualización tuya en él, que yo traigo aquí, y se encarna en cada célula de aquel que yo estoy trabajando. Que es fascinante pensar eso. Yo no sabía que era con el que se hacía con otro cuerpo físico, y eso sí me ayuda a entenderlo. Yo también soy testigo, alguien dice soy testigo de eso, yo también soy testigo porque sí lo he hecho terapia a distancia y es increíble. Y nos abre al mundo de las posibilidades, nos hace replantear, yo creo, muchas de nuestras creencias. Y por eso tal vez es tan ad hoc que la primera persona que traemos para hablar de biomagnetismo en toda la historia seminal espiritual eres tú, porque como dijimos el título, biomagnetismo para el alma. Yo cuando fui a mi terapia con Irene, y a mí, yo tal vez a veces hasta abuso, pero me encanta compartir mi testimonio porque siento que es liberador y también es una muy buena herramienta para conectar. Cuando fui donde Irene, yo fui por un quiste en un lugar muy específico, en mi órgano reproductor, y en la terapia salió, gracias a Irene, y aquí es donde te voy a preguntar, Irene, cómo te llega esta información. Salió información de mis ancestros, de heridas que habían en mi linaje. Entonces es muy, para mí fue revolucionario, porque yo con seminarios espirituales me había abierto al mundo de las posibilidades, pero cuando me doy cuenta que a través de esta terapia no solamente hay una sanación científica, está científicamente comprobado que está pasando, que es lo que explicaste con los magnetos, el pH, lo que está ocurriendo, ese balance, pero también están llegando mensajes que sirven para sanar el alma, como dijiste. Entonces, no sé si me podrías contar un poco cómo ocurre ese proceso, si es que son complementarios, son dos cosas distintas. ¿Cómo ocurre eso? Mira, la verdad, voy a ser bien honesta con todos ustedes, no tengo idea. Pero sí, tiene que ver con esta mente intuitiva, tiene que ver con esta conexión con este campo unificado, desde donde es como si entraras a un registro de información. Y cuando traes este registro de información aquí y permites que te conecte con tu propia parte de este campo, ¿no? Estás entrando en información que está ahí, en ese campo de oportunidades, donde toda la historia de tu alma está disponible. Aprender
escucharla tiene que ver con prácticas de procedimientos. Todos somos canal, todos somos parte de este universo, todos tenemos esta mente intuitiva, que de hecho cuando yo hago los cursos de imanes en el alma, lo que más hago es enseñarte a desarrollar esa mente intuitiva, a escucharla y hacerle caso, como hablábamos recién. Hola Seba, ¿cómo estás? Bien, tenés que estar. Uno suele hacer eso, pero escucharla significa tener acceso a toda esta información, y la clave está en hacer las preguntas correctas para poder recibir esa respuesta. Estar abierto a hacer preguntas que van más allá de un entendimiento mental, porque la mente es una caja cuadradita donde todo le tiene que cuadrar, todo tiene su espacio, su lugar. Son las herramientas que has recibido, que se manifiestan desde una mente, que es la herramienta para que tú puedas desarrollarte o trabajar, ¿no? Cuando tú abres esa posibilidad y dejas que la mente sea más abierta, entonces tienes más posibilidades de preguntas y más posibilidades de respuesta. Frente a una persona que yo puedo estar trabajando que viene, por ejemplo, con problemas en la tiroides, que por ahí estaba leyendo a alguien que tiene algo en la tiroides y que no quiere operarse, cuando yo paso por esta experiencia, porque todo esto son experiencias personales, ¿no? Para que te lleven a hacer este desarrollo. Cuando yo paso por esta experiencia y empiezo a mirar por qué, para qué, me doy cuenta que vengo de un mundo, la publicidad, donde el señor Coca-Cola, por ejemplo, no tengo nada contra el señor Coca-Cola, pero el señor Coca-Cola es el dueño del mundo y te puede llamar a las 3 de la mañana y tú tienes que contestarle, no importa si se murió tu mamá y estás en el funeral, tú tienes que hacer la pega, y entonces te obligas a callar. Y empiezas a ahogarte, y en este caso, ¿no? Cuando yo trabajaba en publicidad, y empiezo a callar, y entonces hay un chakra aquí que se me reventó de rabia, y pum, entonces se me desarrolla una enfermedad. Así como esa, hay enfermedades como otras que vienen en el útero, que vienen con abusos, que vienen con traumas, que a lo mejor son de esta vida, son de la madre, son de la abuela, o incluso la traes encarnado para trabajar en esta vida de otras vidas. Pregunta, respuesta. Otra pregunta que siento que también, no sé si te la hacen mucho, ¿no? Pero yo creo que muchos nosotros lidiamos, que somos de los pocos en la familia que nos abrimos a estas posibilidades. Y tenemos probablemente familiares que están padeciendo cosas, pero que en su manera de pensar tal vez no ven ni creen en la posibilidad de que el biomagnetismo funcione. ¿Qué rol tiene el creer que funciona en el paciente para que funcione la terapia? Tiene dos niveles: en el momento presente en que se hace y después en un trabajo posterior que tiene que hacer el paciente. Mira, es importante, pero no. Es decir, en este tiempo que llevamos de pandemia, por ejemplo, con Jimena hemos estado trabajando muchos pacientes que ni se enteran que hemos hecho imanes, porque han estado entubados o metidos en la clínica o en los hospitales inconscientes, y recién se han enterado que han salido de ese estado después, cuando ya están en la casa y se ha hecho todo un proceso. Otras personas que llegan a, por ejemplo, ¿no? Cuando voy a hablar a distancia primero, ¿no? Hay el padre de una paciente que vivía en la playa el año pasado y que quería hacerse una terapia porque tenía problemas en el hígado. Jimena tiene que recordarlo muy bien, porque cuando hablé por teléfono con él para preguntarle lo que él necesitaba, él me dijo que yo me enfocara solamente en el hígado, que él solamente necesitaba que yo le arreglara el hígado. Yo no sé si él creía o no creía en esta terapia, pero como la hija le insistió, él quería solamente resolver un problema en el hígado, porque el caballero toma mucho y los médicos le habían mandado a no tomar más, y para él era un problema no tomar, y quería solo resolver el problema del hígado. Pues bien, curiosamente, cuando entramos a distancia a ver su cuerpo, solo se nos mostró el hígado. Cosa muy rara, que solo se hubiera definido de el hígado, cosa que no pasa, porque uno cuando entra a distancia entra por todos los campos y puede mirar todo. El caballero creía que esto le iba a arreglar para el hígado, y su creencia fue mucho más fuerte incluso que el que nosotros pudiéramos entrar a su cuerpo físico desde fuera para mirar otras áreas. Hay personas que lo manda la señora y que llegan a envíos, mire, yo vengo porque la señora me mandó un par de cosas, una limpiecita nomás.
Las creencias definen mucho el proceso en el que tú estás y en el que debes estar, porque a veces las enfermedades, no a veces, siempre, tienen que ver con tus procesos evolutivos y con muchos aprendizajes. El cuerpo es un diálogo. Volvemos ahí a donde el cuerpo es la caja de resonancia de lo que a ti te sucede. Vienes con un padre muy, muy drástico y tu disciplina, y entonces vienes con rabia, tienes mucha tristeza, madre abusada o maltratada, y tienes mucha indignación. Y mientras no veas esas cosas, tu cuerpo se enferma, ya sea de los riñones, del hígado, tus dolores de cabeza, las resistencias que tienes a abrir la mente, etc. Las creencias definen, por un lado, la enfermedad y por otro lado también la solución de ello. Muy buena respuesta. Irene, llegaron muchas preguntas, pero las preguntas son muy específicas, entonces las voy a generalizar. No sé, o tú me dices tal vez para esto sí o no, pero llegaron preguntas: cervical, diabetes, a ver, voy a leer Todo. más, Yo nódulo, estaba todo. leyendo mientras Sí, hablaba, iba leyendo. o Sí. sea, si me puede llevar a responder eso. Sí, mira, no hay nada donde el biomagnetismo no se pueda meter, pero tenemos que tener conciencia de que el sanador no es el que te hace la terapia. Tú te sanas, primero porque tienes la intención de resolver, porque estás abierto a mirar, porque quieres entender, porque quieres escuchar ese diálogo de tu cuerpo y haces acciones concretas que donde tú la energía la mueves para allá. Es decir, si tengo diabetes, no voy a seguir comiendo pasteles, carbohidratos, voy a hacer una dieta, voy a mirar de dónde viene esa falta de alegría en la vida, quién me traspasa, quién me entrega a mí la amargura. A lo mejor estoy copiando un patrón de la madre, de la abuela, y necesito resolver un problema para sacarme esto. Si tengo un problema en la tiroides, voy a resolver con dieta, voy a resolver entendiendo qué es lo que me callo, por dónde no me manifiesto, por dónde yo no soy lo que soy en este mundo, ni expreso lo que quiero expresar, etc. Para poder, el biomagnetismo te va a ayudar para todo, incluso si te quebras la pata. Perdón, me entró una Si llamada. te quebras el pie, te va a ayudar a desinflamar y a entender incluso por qué te quebraste ese y no el otro, y por qué en este momento y no en otro. Pregunta-respuesta. Todas, absolutamente todas las patologías y todos los problemas del cuerpo físico tienen respuesta. A través del biomagnetismo tienen solución. Incluso solamente el malestar emocional que no sabemos ni identificamos por dónde viene, que me siento mal, estoy rara, como llega gente y me dice, mira, no sé, estoy rara. Toda información se canaliza a través del cuerpo y toda información se traduce en el cuerpo en positivo, negativo, microorganismos, bacterias, parásitos. ¿Ya? Todas, absolutamente todas las enfermedades, porque hay que recordar que el cuerpo físico humano son más de 5.000 millones de microorganismos con cara bonita o no, depende cómo lo mire. Yo soy 5.000 millones de microorganismos con pelo largo, con cara arrugada, etc. Y esos microorganismos son nuestros amigos que nos muestran en este plano físico aquellos procesos que no queremos ver o que tenemos que ver. Voy a ir a ver ahí con más, bueno, más que dame un segundo. No sé, cuando corté 4 veces un número desconocido, así que me dejó un poco mareado, pero lo que quería decir, Irene, es como la invitación que siento o tal vez yo siento como un llamado, es entender que la enfermedad no es algo externo, que es algo que viene de adentro. Entonces, tampoco puedo buscar siempre o creer que la solución viene de algo externo, sino que en el caso tuyo, por ejemplo, porque pasa mucho que a veces invitamos a alguien que tal como tú, Irene, tiene una pieza del puzzle, al parecer, de lo que es la solución a muchos problemas. Y pasa que muchas veces salimos de estas sesiones levemente urgidos, en el sentido de que ahora necesito, y es como tener paciencia, tomar calma, mirar hacia el interior y entender de que la sanación viene de uno, de que podemos obviamente ayudarnos entre personas que tienen ciertas maestrías en distintos temas, pero que al fin y al cabo la sanación viene de uno mismo, del escucharse. Porque siento que es importante ese mensaje entregarlo porque
sí, es verdad, traemos muchas personas, vino Francisco Cabanillas hace un tiempo, también muchas personas después creían que se tenían que cambiar de casa al día siguiente, o sea, tomárselo con calma y entender de que si estás escuchando este mensaje y te resuena y sientes que lo necesitas, tal vez que te lo tomes con tiempo, leas, contactes a alguien que necesita, escucha a tu cuerpo y por sobre todo lo que dice Irene es hacer las preguntas, cambiar las preguntas, como decía, no sé si era Ernesto Sábato, cuando encontré todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas, como si es que llegaste a un punto en el que tal vez llegaste chocaste con un muro, empieza a hacer otras preguntas, ábrete a otras posibilidades y probablemente las respuestas van a empezar a llegar de manera sincrónica y no de manera compulsiva y no de manera desde la desesperación, sino que desde la esperanza, en que hay algo más grande que me ama, que me quiere ver bien y que si es que por alguna razón, por ejemplo yo ayer, la rodilla como que apenas la puedo mover, me detengo y trato de entender por qué viene. Y ahí me di cuenta, estaba siendo muy poco flexible. Y empiezo a probar y hago las preguntas, escribo, y vamos de a poquito, y vamos de a poquito. Y después llamo a Irene, por ejemplo, y le cuento. Pero no voy por la vida de manera compulsiva porque de nada sirve que nos llevemos el paradigma de dónde venimos, que es este paradigma tal vez del ego compulsivo, que trata de controlarlo todo, al mundo más espiritual con ese mismo paradigma, porque vamos a chocar con los mismos muros. Entonces, la invitación que nos hace Irene, Irene te voy a dar la palabra después para si quieres complementarlo o cambiarme algo, es a eso, como entender que de alguna manera todo conlleva en lo más profundo a la sanación del alma y que el cuerpo nos brinda un regalo, es como que el cuerpo como barómetro de qué nos está pasando, lo tenemos que identificar como el mayor regalo que tenemos porque tenemos algo tangible que podemos ver y sentir que nos da mensajes. No tenemos que ir a ningún otro lugar. Entonces, Irene, te dejo la palabra para que nos dé unas palabras de cierre y de conclusión y aprovecho a agradecerte de corazón por esta instancia. Bueno, gracias a ti. Mira, el primer contacto que nosotros tenemos cuando encarnamos en este mundo es el cuerpo. Entramos en un cuerpo, llegamos acá y desde que entramos acá tratamos de encajarnos bien en un sistema donde está papá, donde está mamá, donde a lo mejor papá y mamá se llevan mal y yo trato entonces de no incomodar, trato de estar calladita, o es una familia muy alegre donde yo puedo desarrollarme de otra manera. Es decir, nuestros primeros pasos en este mundo ya nos están mostrando un camino de donde nosotros nos vamos haciendo. El autoconocimiento personal es fundamental para poder ir comprendiendo los diálogos que yo tengo, las creencias de las cuales me hago cargo, de los hábitos o los patrones conductuales de los cuales me he conformado, porque a lo mejor tengo el patrón de, por ejemplo, ¿no? Digo, no salgo de mi casa sin hacer la cama. Y pierdo un montón de tiempo en la mañana, pues no salgo de mi casa sin hacer la cama. Y de repente si te sientas a entender algo tan simple como por qué yo no salgo de mi casa sin hacer la cama, te vayas a dar cuenta que tenéis la voz de tu mamá y dice, no sales de la casa sin hacer la cama. Mira cómo dejaste el baño lleno de pelo, anda a limpiar. Limpia la taza y no, tómate todo el desayuno, cómete toda la comida. Traemos patrones que hemos asumido como que son nuestros. Hay un momento en que uno empieza a crecer como individuo y empieza a quedarle chico esta ropa, como que te empieza a molestar, hay cosas que ya... Y el cuerpo te dice, oye, flexibilízate un poco y te duele la rodilla. Oye, bájale un poco el tono a la rabia y te molesta el hígado. ¿Qué pasa con tanto miedo y tienes infecciones urinarias? ¿Por qué no dices lo que piensas y tienes problemas en la tiroides o pasas afónico? Mira la verdad y te duelen los ojos, se te cae el pelo. Bueno, pasan muchas cosas que desde tu propio cuerpo, que es la primera experiencia humana que tenemos, que son los sentidos del cuerpo, que te empiezan a mostrar en algún momento por dónde tienes que mirar, por dónde tienes que caminar. Poner atención, autoconocimiento personal, preguntarse más allá, como bien dices tú, Seba. Intencionar constantemente que yo quiero lo mejor para mí, pero no sé lo que es, y pido que se me sea mostrado, es probable que tu camino vaya más fluido y puedas ir
directamente a donde eres necesario, como dice el doctor Corbera, bioneuroemoción, Reiki, constelaciones familiares, canalizaciones, flores de Bach, barras, biomagnetismo, todas las herramientas de estas épocas están ayudando no solamente a un cuerpo físico, están ayudando a todos los cuerpos que confluyen en el cuerpo físico para poder abrir la mirada hacia ti mismo. Y la invitación es a escuchar tu mente intuitiva. No digo que no se escuche la mente racional, porque la mente racional son las herramientas que hemos tomado para poder desarrollarnos en la vida, pero la mente intuitiva es la que te va a llevar por el camino hacia tu corazón. ¿Dónde estás tú? Ahí. Gracias. Gracias, Irene. Y como para cerrar, yo creo, a veces me pongo vehemente en mis conclusiones, pero lo que quería decir es como, por ejemplo, digamos que se me está cayendo el pelo. Antes de llamar a Irene, ¿por qué no hago el ejercicio, aunque me equivoque? De yo preguntarme a mí mismo, ¿por qué se me cae el pelo? ¿Por qué creo? Y pongo 3 opciones tal vez. Lo anoto, lo escribo. Cambia la pregunta del por qué al ¿Para qué? para qué. ¿Para qué? ¿Para qué se me está cayendo el pelo? Es muy buena distinción. ¿Para qué? Y me atrevo a hacer una respuesta, me atrevo a equivocarme tal vez. ¿Y qué pasa si una de esas 3 después voy donde Irene, porque Irene tiene más experiencia y me dice, mira, era eso? Ah, voy a empezar a ir afinando ese vehículo intuitivo que llevo dentro. Porque si yo no lo entreno, nunca no le voy a tener confianza, no me voy a atrever. Es como si salgo a correr, quiero correr una maratón de un día para otro, tengo que partir por correr 1 kilómetro y probarme. Entonces yo creo que esa es una gran invitación y obviamente a apoyarnos en personas tal como dijo Irene. Hay tantas herramientas hoy día que yo creo que es el lado bueno es que tenemos esta gama de herramientas, de personas, se nos abrió un mundo, sobre todo en pandemia, de conexión, pero al mismo tiempo no olvidar la conexión interior y poder usarnos, lo digo de buena manera, como apoyo y no como rescatadores. No como que necesito a alguien que me venga a rescatar, sino que nos apoyamos. Eso es algo que a nosotros nos gusta mucho en seminarios espirituales y es uno de nuestros pilares, que es crecer en comunidad, crecer en ese apoyo constante, en el que tal vez el que está mejor un día le presta el hombro al que está un poco más bajo y porque sabe que va a ir funcionando así y viceversa. Irene, muchas gracias de corazón. ¿Cómo te pueden contactar? No sé si tienes horas o no. ¿Cuál es lo mejor para que sepan las personas? Por WhatsApp, mira, ahí lo voy a poner, más 569-9873-9683. Instagram, Facebook, me llamo Irene Amor, en Facebook, en Instagram, @Irene Corredoira. Pero sí, chiquillos, chiquillas, el primer sanador eres tú. La intención consciente que tú tienes de poder resolver, escuchar y entender lo que te sucede hace el 50% del trabajo. Y después es apoyarte con las múltiples posibilidades que tienen de terapias hoy día que antes no existían, antes iba al médico nomás, po. Hoy día no solamente está la medicina alopática, sino que están todas las otras gamas holísticas que van directamente a cómo tu alma, tu espíritu, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, tus patrones se manifiestan en tu cuerpo físico. Así que la invitación es a para adentro. Gracias, Irene. Ahí anótenlo, ya lo puse el WhatsApp porque ya vamos a cerrar la reunión. Como estoy solo y no estamos con el Benja, pedimos disculpas porque los martes en general hacemos secciones de grupos que son muy entretenidas, donde nos conocemos todos, podemos compartir, pero por el tema de que estoy solo y estamos trabajando, tenemos fecha 17 de julio, lanzamiento de seminaristas, que es lo que se viene. Así que estamos trabajando muy intensamente, con mucho amor para lanzar esa plataforma, ese nuevo proyecto que estamos trabajando, así que les damos las gracias a todos, anoten el número, cualquier cosa ya saben, siempre nos pueden escribir, y para las personas que es primera vez que vienen, como 3 semanas sin reunión de grupo, sí, es verdad, pero ya se vienen y se vienen con más, se vienen mejor todavía. Voy a anotar el número de nuevo ahí, y para las personas que es primera vez que vienen y les gustaría quedar al tanto de todas las actividades que hacemos, seminariosespirituales@gmail.com, o
seminarioespirituales.com. Ahí nos escriben y nosotros les mandamos todas las maneras de poder quedar en contacto. Tenemos un grupo de WhatsApp donde mandamos todo. Y la repetición va a estar probablemente mañana y la mandamos por WhatsApp también y queda en el canal de YouTube. Así que muchas gracias a todos, gracias Irene. Voy a activar los audios para que nos escuchemos todos y nos sacamos una fotito del recuerdo a la cuenta de 3, 2, 1 y ahí gracias, gracias. Gracias. Gracias.